hoy arrancaremos con una serie que será breve. Serán 4 o 5 reuniones, porque después ya volveremos nuevamente a donde habíamos dejado allá aquella vez la carta de Timoteo. Volveremos a buscar a Timoteo, lo volveremos a traer de vuelta y daremos finalización a la primera y segunda carta de Timoteo, que eso seguramente nos llevará casi todo este año y tal vez principio del año que viene, si no es que volvemos a cortar con alguna que otra serie. Y seguramente empecemos el mes que viene con la carta de Timoteo nuevamente, porque el mes que viene vamos a arrancar ya con el estudio de teología sistemática, así que aquellos que ya andan pensando querer anotarse, después les vamos a contar un poquito cómo va a ser, y seguramente va a estar entre el día miércoles y el día jueves, alguno de esos 2 días, seguramente a las 19 horas aproximadamente, 18:30, 19 horas, 19:30. Ese será más o menos el horario en el que rondaremos el estudio, y el estudio durará 1 hora y media por semana. Amén. Y va a ser de un periodo corto. Arrancaremos seguramente los primeros días de abril, fines de marzo, primeros días de abril, y durará hasta los primeros días de diciembre o fines de noviembre. Amén. Así que es bueno para nosotros estudiar la palabra de Dios. Es bueno para nosotros capacitarnos, aprender, crecer, madurar. Amén. Y la serie de hoy yo la titulé Enfrentando el temor. Y vamos a hablar del temor. ¿Qué es el temor? ¿Por qué tememos? ¿Cómo viene el temor? ¿Cómo se enfrenta el temor? ¿Cómo se vence el temor? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto al temor? ¿Cómo tantos hombres en la Biblia temieron? ¿Y por qué el temor está con nosotros? Y vamos a ver muchas cosas referentes al temor. Vamos a hablar durante estos 4 o 5 reuniones. Por eso le pido que no falte, que venga, que absorba y aprenda todo lo que Dios tiene para nosotros. Y es importante, antes de comenzar, que yo no les hablo desde acá, desde una posición como que el pastor nos habla como que él superó todos sus temores. No, sino que esta palabra también es para mí. Esta palabra también me predica a mí, me ministra a mí. Yo muchas veces me predico a mí mismo, algo que nosotros constantemente tenemos que hacer, predicarnos a nosotros también. Y entender que uno, porque es pastor, uno no está exento a vivir o pasar por diferentes circunstancias. Somos humanos, igual que usted, igual que cualquiera, de carne y hueso. Entonces, pero sí, quizás he aprendido mucho del temor. Hace poco escuchaba a un pastor y él decía, bueno, este pastor en realidad ya no está más, es un doctor en teología, R.C. Sproul, y él decía, cuando hablamos de ansiedades, hablamos de temores, él decía, yo tengo un doctorado, decía él. Y no porque haya estudiado, sino porque lo he vivido. Entonces, cuando yo escuchaba a R.C. Sproul decir eso, yo decía, R.C. Sproul, tú tienes un doctorado, yo no tengo un doctorado, yo tengo un doctorado y una maestría. Porque seguramente he pasado muchas circunstancias como usted. Y recopilando tantas, por eso que hay mucha información, y voy a intentar en estas 4 o 5 reuniones plasmar toda la información que tenemos con respecto al temor y todo lo que a lo largo de estos años yo he adquirido y he aprendido y he estudiado, y el Señor me ha ministrado y me ha enseñado tanto con respecto al temor. Ahora, antes de iniciar esta serie, bueno sería para nosotros orar. Amén. La oración es lo más importante. Nunca se olvide de orar, orar, siempre orar. Jesús le dijo a sus discípulos que oren para que no entren en tentación.
La oración es fundamental para nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por invitarnos una vez más aquí a tu casa, Señor, donde sabemos que donde se predica tu palabra, tu sana doctrina, Señor, ahí estás tú, Dios. Sabemos que tú hoy en esta mañana, Señor, nos has convocado para ministrarnos, para hablarnos de estas cosas, Dios, de esta plaga, de esta peste, de esta pandemia, Dios, que afecta a tantos corazones, a tantos hijos de Dios y tantas veces a lo largo de nuestra vida, Dios. Y muchas veces no sabemos cómo enfrentarla, muchas veces no sabemos cómo tomar estas circunstancias de la vida difíciles, duras, Dios. Por eso te pedimos en esta mañana que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos enseñes, Dios, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, Señor. Aplica, Señor, todo lo aprendido a nuestro corazón para que salgamos de este lugar fortalecidos, llenos de ti, Señor, cada día más, en mayor confianza, en mayor fe, Dios, aprendiendo a confiar cada día más en ti, Dios. Te pedimos, Señor, que ayudes al predicador para que todo lo que diga, todo lo que haga, Señor, sea conforme a tu voluntad y no conforme a sus deseos, a sus pensamientos, a todo lo que él pueda llegar a entender, sino que lo capacites con tu espíritu, Señor, para que todo lo que haga provenga de ti. Señor, gracias por nuestros hermanos, por los que están presentes, por los que no están presentes, te pedimos por ellos, Señor, que tú los ministres, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, iglesia. Bien, ahora es importante que nosotros entendamos que enfrentar el temor es algo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que vivir. Ahora, es increíble que en este momento de la historia, en este momento de la sociedad, que según los historiadores, nosotros estamos viviendo el mejor momento de la humanidad. A nivel económico, a nivel investigaciones, a nivel medicina, a nivel seguridad, a nivel paz. Según los historiadores, este es el mejor momento de la humanidad. Este es el momento donde la humanidad está viviendo y alcanzando sus metas, sus logros, viviendo una vida más cómoda, una vida más segura, una vida más tranquila. Pero esta es la sociedad que más temor tiene a lo largo de la historia. Ahora pareciera como si fuera una controversia, porque una sociedad que más tiene es una sociedad que más teme. Una sociedad que más ha logrado es una sociedad que está inmersa en la inseguridad, en la ansiedad, en el estrés, en el desánimo. Y qué increíble que esta sociedad, una sociedad que se ha preocupado tanto de vivir bien, cómodamente, alcanzando la comodidad, alcanzando el bienestar, alcanzando la seguridad, sea una sociedad tan afectada por el temor. Ahora, el temor es algo que afecta a gran parte de la humanidad el día de hoy. En el mundo entero se están desarrollando cada día más medicamentos contra el temor. Cada día se está preparando más cantidad de gente, profesionales, médicos de la salud, para tratar con esta patología. Una patología que afecta a gran parte de la humanidad. Niños, adolescentes, ancianos son afectados por el temor. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué esta sociedad vive tan inmersa en el temor? Y creen que, según los teólogos, creen que es una sociedad que se ha preocupado mucho por el egocentrismo.
se ha preocupado mucho por el yo, por el mí, por mi bienestar, por mi comodidad, por mi seguridad, y yo me he creado ser un superhombre. Un hombre que puedo valerme por mí mismo, un hombre que puedo hacer lo que yo quiero, un hombre que puedo darme seguridad, un hombre que puedo construir cosas para darme bienestar, pero a mayor egocentrismo, mayor temor. Mientras el hombre más se mira a sí mismo, más el hombre teme. Y cada día más la gente busca cómo lidiar con el temor, cómo lidiar con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, con la angustia. Y buscan la manera y la forma de cómo yo poder superar y cómo yo poder vivir una vida libre de temor. Ahora, esto se lo ha considerado como una plaga a nivel mundial. Ahora, pensando un poco, no es difícil de creer que la vida sea difícil. Si uno mirara al hombre y pensara por un momento, es abrumante para el hombre pensar en el futuro. Una humanidad que no tiene un futuro seguro, un futuro incierto. Vivir en la incertidumbre, saber de que el hombre, quiera o no, no tiene control de nada. Todo lo que el hombre pueda llegar a planificar, organizar o hacer, sabe el hombre que de la noche a la mañana todo eso puede desaparecer. Invente, haga lo que haga. Tome píldoras, haga ejercicio, cuide mi salud, coma saludable, me esfuerce, me cree el mayor búnker posible. El hombre, a pesar de todo eso, él sabe que no está seguro. Sabe que la vida es frágil. Sabe que es vulnerable y que en cualquier momento él puede perderlo todo, incluso su propia vida. Por eso el hombre constantemente está viviendo una vida sin sentido. Por eso cuando el hombre no tiene propósito en la vida, cuando el hombre no tiene, su vida no tiene sentido, el hombre intenta de no pensar. Como hablábamos la otra vez, que el necio prefiere estar en la casa de fiesta, pero el sabio está en la casa del luto. ¿Por qué? Porque si yo estoy de fiesta en fiesta, yo vivo una vida de alegría, una vida de algarabía y no pienso en lo que me espera. Pensar en el solo hecho de pensar en la muerte, pensar de que en algún momento mi vida va a terminar. Entonces por eso constantemente la gente dice, bueno, vive la vida, disfruta la vida, porque la vida es corta. Lo que te está queriendo decir es, no pienses, vive todo lo que puedas, no pienses, porque si piensas en lo que te espera, te hundes. Y en realidad es así. En realidad el ser humano intenta no pensar, pero es inevitable no pensar. Uno simplemente prende las noticias y ve un femicidio por aquí, una muerte por allá, un robo por aquí, un atentado por aquí, una bomba por allá, una muerte por aquí, una peste por aquí, una plaga por allá. Y de repente, hermano, todo eso empieza a bombardearte. Inevitablemente el temor viene. De repente empieza a inundar tu mente, a saber que nada de lo que tú hagas podrá detener lo que el futuro te depara. Y eso es aterrador para la gente. No tener control, de no saber qué va a suceder. Es aterrador para la gente saber que yo no tengo control de mis hijos.
Tú cuidas a tus hijos, pero tú sabes que si mañana le pica un mosquito dengue, muere. Si le agarra coronavirus, puede morir. Si sale a la calle, la puede atropellar un auto. Y de repente te abruma el temor de saber de que tú no estás seguro. Tú no tienes control. Tú no sabes qué va a suceder. Entonces de repente esa sombra oscura empieza a inundar tu mente y el terror empieza a socavar tu corazón. Yo creo que todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos experimentado esto. El doctor Arcis Sproul decía que él sufría de algo que se llama ansiedad cuando la gente no llega. Él, cuando su esposa salía a hacer los mandados y agarraba su auto y la esposa le decía, bueno, a las 6 de la tarde yo llego, y cuando la esposa a las 6 de la tarde no llegaba, él era algo inconsciente, pero él enseguida eran 6:10 y miraba el reloj y decía, no llegó, me dijo a las 6, algo le habrá pasado. Y ahí empezaba su lucha con su mente, de que era bombardeado en su pensamiento de que alguna desgracia le había pasado, alguien le había secuestrado, había tenido un accidente, estaría en algún hospital, y él empezaba a luchar. Todos luchamos. A todos nos sucede. Ahora, lo más increíble de esto es que el mundo entero está buscando cómo solucionarlo, y cuando no tiene solución, el mundo acude a drogas, a placeres, acude a distracciones para no pensar. Pero ¿sabe qué? Eso no es resolverlo. Y Dios no nos enseñó, Jesús no nos enseñó a cómo lidiar con el temor, sino a cómo vencer el temor. ¿Por qué? Porque es un beneficio del cristiano. El cristiano tiene que apoderarse del beneficio de ser libre del temor. Y eso es lo que vamos a intentar de explicar. Y eso es lo que vamos a intentar de estudiar a lo largo de todos estos estudios y ver cómo diferentes hombres y cómo diferentes circunstancias en la vida ellos vivieron con el temor y qué es lo que hicieron. Según las estadísticas y las investigaciones, dicen que existen aproximadamente 7,000 temores. 7,000 temores. ¿Hay alguno que pudiera levantar la mano y decir, pastor, yo tengo 6,999? Casi todos, pastor. ¿A cuántos tengo que enfrentarme? A todos esos. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Algunos los enfrentan de niño, otros más de grande, otros temores distintos, pero el temor siempre está ahí. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que el temor es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Entonces, el temor es una perturbación angustiosa. Angustia a la persona, perturba a la persona, no la deja vivir en paz, no está tranquila, no tiene paz, no descansa esa persona, está perturbada, está angustiada, y muchas veces la persona no sabe cómo lidiar con eso. No sabe cómo ser libre del temor, no sabe cómo batallar contra el temor. Y es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios que Dios quiere que nosotros seamos libres del temor. Ahora, este sentimiento de temor es algo más común de lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces uno piensa, bueno, pero esto es para mí solo. No, es más común de lo que nosotros imaginamos y afecta a gran parte de la humanidad, para no decir a todos. Según estadísticas que se hicieron con diferentes listas
de cuáles son los principales temores de estos 7,000 temores o los más comunes que la gente tiene. Yo anoté 10. ¿Y quieres saber cuáles son? Miedo a venir a la iglesia. No, mentira. Segundo, miedo al pastor. No, el primero que pelea cabeza a cabeza son entre el 1 y el 2, que están casi iguales en las estadísticas. El primero, ¿sabe cuál es? Miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Yo me acuerdo cuando era chico, era niño, yo le tenía terror a la muerte. Y ahora, pastor, ahora no le tengo miedo a la muerte. Cristo me ha libertado del temor a la muerte. Ahora, segundo es miedo a hablar en público. Mire qué increíble, ¿no? Cómo la gente tiene temor a que la gente te mire, que la gente te observe, que la gente hable de ti. Miedo a hablar en público. Tercero, el miedo a perder el control. Cuando uno siente que pierde el control, como le decía, de sus hijos, de su matrimonio, de su casa, de su economía, que no estoy en control. No estoy en control de las circunstancias, no estoy en control de lo que pueda suceder la semana que viene. No tengo dinero guardado, no tengo bienes, no tengo víveres para alimentar a mi familia, no estoy en control de darle el alimento básico a mi familia. Entonces de repente entro en temor porque siento que no tengo el control. Miedo, número 4, miedo a la crítica. Número 5, miedo a la soledad. Número 6, miedo a las enfermedades. Número 7, yo creo que el 7 es el más importante, me parece, para las mujeres. Miedo a la vejez. Para los hombres. Número 8, miedo a la pobreza. Número 9, miedo al fracaso. Número 10, miedo a la humillación. Ahora fíjese cómo el hombre atraviesa tanto por el temor constantemente y cómo el hombre es bombardeado por el temor, un temor que es angustiante, un temor que te paraliza, un temor que te aflige, un temor, dicen que el temor es un pensamiento dividido. Uno no está tranquilo, uno de repente está haciendo algo, pero el temor está aquí. Está pensando en el temor, está pensando en la preocupación y qué le pasará y qué dirán los médicos y qué va a suceder. Y uno empieza a hacerse esas preguntas. Entonces le llaman la mente dividida, el pensamiento dividido, que no me deja avanzar, que no me deja estar tranquilo, que no me deja concentrarme en las cosas diarias que tengo que hacer, de buscar al Señor, alabar al Señor, glorificar al Señor. No puedo porque el temor me está robando, me está chupando energía. El temor lo que hace es eso, te debilita. Pero hay algo increíble de todo esto, que el temor es un gran mentiroso. El temor nos miente. Ahora, hay personas que son más propensas al temor que otros. Hay algunos que pueden tener quizás estos 7,000 temores, hay personas que pueden lidiar con 3 temores, 1 temor, 5 temores, 20 temores, no lo sé. Pero todos, de alguna u otra manera, lidiamos con diferentes temores y tenemos que enfrentarlos. Ahora, hay personas que son más propensas al temor y otros no tanto, y esto tiene que ver, según las investigaciones, tienen que ver según nuestra infancia, cómo ha sido nuestra infancia. Si un niño crece en un hogar donde mamá es temerosa, ¿cuántas mamás temerosas? Le transmite temor a su hijo. De repente el nene está ahí, no te acerques a la baranda, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Te puedes caer, aléjate del agua, te puedes morir ahogado ahí. No te acerques, te vas a quedar electrocutado, te va a caer un rayo en la cabeza. Salgan de la pileta, le va a caer un rayo ya de la pileta, salgan, salgan, salgan. Ahora, tenés cuidado con el sol, que te agarra el sol, te insola, te moriste, te explota el cerebro. Yo tenía una madre así. Mi mamá le tenía miedo a todo.
No vayas por allá, hay gente rara, gente extraña. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con el frío, te vas a morir, te va a agarrar una gripe. Todo era temor. Y eso es enseñable. La persona enseña. Yo no le miro a usted, no le puedo ver con el barbijo, pero me imagino que se debe estar riendo. Porque muchos se sentirán identificados con los temores. Entonces, cuando la mamá le va transmitiendo los temores a los niños ya crecen con temor. Cuida, guarda con el sapo, te va a hacer pis en los ojos, te deja ciego, te morís si te toca. ¿Sentido? Pará. Guarda con el perro. Y así sucesivamente con todo. Después también dicen los sociólogos que crecer en un hogar sin padre, sin la imagen masculina correcta, hace que la persona crezca con mayores inseguridades y mayores temores. ¿Por qué? Porque la imagen masculina, la imagen paterna del padre está ¿para qué? Para administrar seguridad y desarrollar confianza en los niños. Cuando el padre no está, entonces el niño crece inseguro. Imagínese, mi hermano, mi papá me abandonó a los 3 años. Yo a los 4 años yo era abrumado por los temores. Yo tenía miedo a todo y no tenía esa protección, esa seguridad. Y yo lo veo con mis hijos. Porque mis hijos constantemente de repente ellos están en su cuarto, están en su pieza, en la planta de arriba, y de repente viene una tormenta y ellos no quieren bajar abajo. Y dicen, no, pero si está papá abajo, bajamos. Pero si no está papá abajo, no bajamos. Y constantemente ellos van manifestando esos temores y cómo nosotros vamos transmitiéndole seguridad para que ellos puedan lidiar con esos temores y vencerlos. Porque sabe que cuando uno es libre del temor, es libre también de muchos pecados, porque muchos pecados provienen del temor. Entonces es necesario que uno sea libre. Yo recuerdo cuando era chico, yo tenía terror a las alturas, terror a volar. Yo de chico, yo jamás en la vida, jamás, nunca, ni muerto volaría. Mis pies tienen que estar sobre la tierra, sobre algo donde yo me sienta agarrado, donde yo me sienta seguro, donde yo me sienta firme. Nunca jamás volaría. Y yo miraba a la gente volando. Yo digo, esta gente está loca. Esta gente está loca. Y yo recuerdo que cuando Cristo llegó a mi vida y los temores empezaron a ser vencidos por el Señor y Él me empezó a dar libertad, una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿podré volar? ¿Podré algún momento de mi vida subirme a un avión y confiar en un loco piloto que no sé qué va a hacer con el avión y de repente este piloto loco quiere suicidarse y matarnos a todos? Nos mata. ¿Quién lo detiene? Nadie. O de repente un aparato que está defectuoso y el avión se viene en picada a 10.000 pies de altura, hermano, imagínese que no sobreviviría nadie. ¿Sabe qué, mi hermano? Le voy a confesar algo. Hace unos días le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo ganas de empezar algunos cursos de aviación. Quiero estudiar para ser piloto, le dije a mi esposa. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque amo volar. Me apasiona volar. Me encanta volar, disfruto volar, amo volar. Y pensar que estuve privado de volar por muchos años por miedo a volar. Ahora, qué increíble, ¿no? Y eso es lo que hace el miedo. El miedo te roba bendiciones. El miedo te encarcela. El miedo no te deja disfrutar. El miedo no te deja ser libre. El miedo es como una cárcel. Ahora, este miedo puede venir por una
enseñanza del hogar, por una enseñanza de una madre temerosa, de una ausencia de un padre o también de un padre temeroso. También el temor viene por una mala cosmovisión. ¿Y qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es cómo yo veo el mundo. Y cuando yo no tengo una visión del mundo claro, no entiendo para qué vine, no entiendo qué estoy haciendo acá, no entiendo a dónde iré, entonces la persona es abrumada por el temor. También la persona puede ser abordada por el temor, por la falta de conocimiento o escasez de información. Yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho a vencer el temor a volar fue la información. Empecé a investigar, empecé a llenarme de información. Quería saber cómo era. Por eso hay mucha gente que a mí me llama y me dice: pastor, ¿qué hago? ¿Nos ponemos la vacuna o no nos ponemos la vacuna? Porque yo escuché en las noticias, deje de escuchar las noticias, que personas están muriendo porque se pusieron la vacuna. ¿Cuántas personas se murieron? No sé, dicen que se murieron. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y ahí es donde uno empieza a hacerse una película. Entonces yo le digo a todos: vacúnense, anótense. La vacuna es segura. No, lo que pasa que yo estuve viendo que es un complot, te van a poner un chip con el número 66 y que de repente... Y que de repente es algo que lo hicieron recién y de repente, bueno, vamos a resolver esto. Y de repente había dos monitos ahí luchando a ver quién investigaba con la vacuna y sacaron la vacuna y eso nos están poniendo. No, mi hermano, mire, la vacuna se está inventando desde el año 2000. Hace 20 años que se está estudiando esta vacuna. Lo que pasa es que recién ahora este problema se hizo pandemia a nivel global. Y ahí se terminó de desarrollar la vacuna, pero la vacuna es completamente segura. Ahora, es importante que nosotros podamos entender algo, que muchas veces la falta de información, la falta de conocimiento, y como yo les contaba, cuando tenía el temor a volar, lo primero que hice fue investigar, y lo primero que me llamó mucho la atención, que hasta el día de hoy lo tengo presente, es: hermano, usted tiene más probabilidades de morir en un accidente de tránsito que en un avión. Yo dije: ¿cómo? Usted va al supermercado a comprar, usted tiene más probabilidades de morir atropellado por un camión en la esquina de su casa que si usted se sube a un avión y el avión se cae. Entonces dije: tendría que tener más miedo a andar en la calle que andar en un avión. Y la información empieza a enseñarte que muchas veces tenemos temores de cosas que son irreales. Ahora, según la palabra de Dios, hay dos tipos de temores: el temor bueno y el temor malo. ¿Y cómo es el temor bueno? El temor bueno dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios dice en su palabra: teme a Jehová. Y ahora existe el temor malo. El temor malo es todo lo que está fuera de Dios. Ese es el temor malo. Temer a Dios es bueno, todo lo que está fuera de Dios es malo. Según los teólogos y los eruditos, dicen que cuando uno le teme a Dios 100%, no le teme a más nada. Cuando uno le teme a todo, no le teme a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando uno le teme a todo, uno no le está temiendo a Dios. Cuando uno le teme a Dios, no le teme a nada. Y muchas veces tiene que ver, el temor tiene que ver de nuestra mala información, de nuestro malo conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces conocemos más del temor, conocemos más del problema, sabemos más del problema y sabemos tan poco de Dios. Por eso cuando los discípulos de Jesús, en el caso de Pedro, que en algún momento llegaremos en ese momento cuando Pedro sale de la barca y Jesús le dice, que Pedro le dice: Señor, ¿puedo ir hacia ti? Y el Señor le dice: ven, Pedro. Y Pedro sale de las aguas y él empieza a caminar en lo sobrenatural. Y dice que en un instante Pedro sacó su mirada de Jesús y empezó a mirar hacia los costados y vio
las tormentas, el viento, las olas, y dice que tuvo miedo y se hundió. El miedo te hunde. Y Jesús lo rescató mientras estaba hundiendo y le dijo: hombre de poca fe. ¿Y sabe lo que significa eso, mi hermano? Por eso Jesús dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza, tan pequeña, si fuese tu fe, le dirías a este monte que se arranque y se plante en el medio de la mar, y se lo haría. Ahora, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe lo que es la fe? La fe es confianza. La fe es conocer al Señor. La fe es saber quién es Dios. Y si yo no hago que esa fe en Dios crezca, el temor nunca menguará. Al contrario, el temor crecerá y Dios cada día será más chiquito en mi mente y en mi corazón. Entonces es muy importante que yo pueda entender que tengo que hacer crecer mi relación con Dios. Y dice que la fe viene de una manera. ¿De qué manera viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios predicada, lo que usted está recibiendo es fe, es confianza, es conocimiento en Dios, de que Él está en control, de que Él gobierna el universo, de que Él tiene poder, de que no hay nada que se mueva sin su soberanía y que no hay nada que le vaya a ocurrir a su vida sin que Dios no lo permita. Él lo cuida, Él lo protege día y noche. No hay nada que pueda hacer, ni un coronavirus, nada le puede tocar si Dios no quiere. Confianza. El temor también viene por la imaginación. La mente es una gran creadora de temores. Nosotros tenemos que entender, como dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. La mente humana es caída. Nuestra mente está caída. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos renovar, hacer un cambio de nuestra mente, cambiar nuestra mente. Cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. Todo lo que tú estás pensando está mal. Tú tienes que tener un pensamiento bíblico, un pensamiento espiritual. ¿Y sabe qué, mi hermano? El otro día justamente me encontré con una persona que es una persona que tiene muy poca Biblia. Es un cristiano que hace muchos años que está en el camino, pero es un cristiano que tiene muy poco conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando tú tienes poco conocimiento de la palabra de Dios, el temor es muy probable que se adueñe, controle y gobierne tu vida. ¿Por qué? Porque esa persona conoce poco al Dios que todo lo hace, al Dios que todo lo controla. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos tener control de nuestra mente, control de nuestros pensamientos. La Biblia dice: llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Qué significa eso? Cuando un pensamiento viene a tu mente y un pensamiento te ataca con inseguridad, con temor, lo primero que tú tienes que hacer es tomar ese pensamiento y decir: ese pensamiento no encaja con la Biblia, no es bíblico. No, lo que pasa es que tengo temor de que no sé qué comeré mañana. ¿Qué dice la escritura? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, cuando el Señor enseñó después del sermón del monte, el Señor dice: no teman porque comerán, porque vuestro Padre que alimenta a las aves del cielo, que no son sus hijos, ¿cuánto más no los alimentará a ustedes? ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces es ahí donde yo tengo que batallar en qué creo en mi mente. O creo en la palabra de Dios, o creo en lo que mi mente caída está pensando. Hermano, mucha gente, por eso es preocupante que la gente no venga a la iglesia, por eso es preocupante que la gente no lea la palabra, por eso es preocupante que la gente no estudie. Entonces, mientras la gente no tenga una disciplina espiritual, cada día más la gente será gobernada por el temor. Y no está mal que uno sea bombardeado, porque la última también el temor viene porque el enemigo va a tirar temor sobre tu mente.
El gran predicador Charles Spurgeon decía: nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra cabeza. Esa es mi tarea. El diablo va a tirar dardos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo detendré los dardos del maligno? Según Efesios dice, con el escudo de la fe. Amén. Entonces, qué increíble cómo la palabra de Dios nos enseña a cómo nosotros tendremos que luchar con el temor. Muchas veces quizá usted se siente atemorizado, pero es ahí donde usted debe vestirse de toda la armadura de Dios y hacerle frente. Fíjate que la palabra de Dios se usa tanto el término no temas. No temas. Algunos dicen que esa palabra no temas está 365 veces refiriéndose a una por día. Todos los días no temas, no temas, no temas. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero según la Biblia King James, que es una buena traducción norteamericana, se cree que está 366 veces esa palabra. No temas. No importa si está tantas veces o no tantas veces, lo importante es que esa palabra está, y si esa palabra está y tantas veces Dios la dice, es porque Dios no le está hablando a la gente de afuera, Dios le está hablando a su pueblo. ¿Y por qué Dios le está hablando a su pueblo? Porque su pueblo no es inmune. Su pueblo no es inmune a todo esto. Ahora el punto es, ¿un cristiano puede tener temor? Como poder, puede, pero como deber, no debe. Amén. ¿Entendido? ¿Podemos tener temor? Claro que sí. ¿Podemos ser bombardeados con el temor? Claro que sí. ¿Puede inundar mi corazón el temor, mi mente? El temor. ¿Puede venir un ataque del diablo del temor? ¿Puedo estar viviendo una experiencia de temor? Claro que sí. Ahora, no debería permanecer ahí mucho tiempo. Eso no debería estar gobernando mi vida, sino que mi vida tiene que estar siendo gobernada por la palabra del Señor y por su Espíritu. Entonces es ahí donde yo tengo que aprender cuáles son las armas que Dios me ha dado en su palabra para ser libre del temor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que es una promesa que el Señor nos ha hecho, como leía Eliel, Isaías 41:10, que dice: no temas. Ese es un mandato, es una afirmación. No temas, dice el Señor. No dice el Señor: bueno, yo te haré que tú no tengas temor. O no dice: bueno, si tú lo consideras no tener temor, no tengas miedo, fíjate lo que tú quieras. No, el Señor dice: no temas. Y ahora lo que más me gusta de el no temas 41:10, dice: no temas porque. Y ahí hay un porque. ¿Por qué no tengo que temer? ¿Por qué Dios me dice que no tengo que temer? Porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo, yo te cuido, yo te sostengo, yo te rescato, yo te salvo, yo te alimento, yo te sustento, yo te doy vida, yo te cuidaré, yo te guardaré, yo iré por ti, yo te traeré a mi presencia cuando tengas. Yo, dice el Señor. Entonces tú no tienes que temer absolutamente nada. Amén. A mí hay un pasaje de las Escrituras que muchas veces me ayuda y me sigue ayudando y me seguirá ayudando seguramente por el resto de mi vida, que está en Lucas capítulo 8 versículo 50, cuando Jesús le dijo a Jairo, ¿se acuerdan que Jairo fue y le dijo: mi hija está muriendo? Y de repente fueron los amigos y le dijeron: no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Y me encanta la palabra que Jesús le dijo en 8:50. Le dijo: no temas, solamente cree. Qué increíble, ¿no? Le dice: no temas, cree solamente. Lo único que tú tienes que hacer en la vida es creer en mí.
¿Por qué tengo que creer en ti, Señor? ¿Por qué? Porque todo lo que existe, existe por mí. Todo lo sostengo yo, todo lo creé yo. Yo soy Dios. Entonces tú tienes que creer en mí y no temer. Fíjate algo, pero Señor, ¿cómo no voy a creer en lo que mis amigos dicen? Porque ellos me están diciendo que mi hija ha muerto y yo les creo. Y el temor viene a mi mente por la palabra de ellos, porque ellos me están dando una información. El problema es que la información que yo estoy recibiendo es una información errónea. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios es el que dice: no temas, yo sé lo que estoy haciendo. Imagínate, mi hermano, que usted de repente está en su casa y no sé, su hijo fue a la escuela y de repente lo llaman de la escuela y le dicen: papá, venga rápido, su hijo tuvo un accidente, fue llevado por una ambulancia al hospital. ¿Cómo va usted, mi hermano? Desesperado, corriendo, cruzando todos los semáforos como un loco, desacatado. Nadie se cruce en mi camino, mi hijo me necesita. Seguramente está ahí agonizando, muerto, muriéndose. Y de repente usted llega al hospital, desesperado, patea la puerta, empuja a un guardia de seguridad: déjenme, quiero ver a mi hijo, ¿dónde está él en terapia intensiva? No, papá está acá, él se pinchó y tenía una espina y lo trajimos para sacársela. De repente la información que yo fui creando en mi mente fue una mentira. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, gran parte de los temores que nosotros tenemos son invenciones, son mentiras, son engaños, son fantasías que muchas veces el enemigo fue plantando en nuestra mente, en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos atados, encerrados todo el tiempo con el temor. El temor a no dar, el temor a no servir, el temor a no venir a la iglesia. Por eso el Señor nos dice en su palabra que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser generosos, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar. ¿Por qué? Porque tú tienes que confiar en mí. No, pastor, lo que pasa es que si yo diezmo no me va a alcanzar. Temor. Tú estás creyendo en ti, tú estás creyendo en tu dinero, tú estás creyendo en que tú serás el sustén para tu casa. No, Dios dice: déjalo todo, confía en mí, yo seré tu Dios, tu proveedor, y nada te faltará. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo a que Dios haga las cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más seguro que las haga yo. Y eso lo que está diciendo es que yo soy más confiable que Dios. Yo estoy más seguro con el dinero en mi bolsillo que con Dios en mi corazón. Prefiero el dinero en mi bolsillo más que Dios en mi corazón. Ahora, el temor, hermano, es algo que es inevitable, que todos nosotros enfrentemos. Y es importante entender, y para ir finalizando, ir cerrando ya esta primera serie o primera reunión de esta serie de Enfrentando el Temor, es de dónde proviene el temor. ¿Por qué nosotros tememos? ¿Por qué el ser humano teme? Y para eso tendríamos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 7. Busque Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 7. Después de que fueron tentados por Satanás y comieron del fruto, en el versículo 7 dice: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Porque estaba desnudo y me escondí. La primera expresión de emoción o este sentimiento que
pronuncia Adán es: tuve miedo. Lo primero que se registra en la Biblia con respecto al miedo es que el miedo se inicia aquí, en el huerto del Edén, en el momento después del pecado. ¿Por qué? Porque anteriormente Adán y Eva, ellos caminaban con Dios en el huerto y disfrutaban de la presencia de Dios, disfrutaban de la protección de Dios, disfrutaban del cuidado de Dios, y no había ningún rastro de temor, nada, seguridad plena. Ellos disfrutaban de las bendiciones de Dios, pero en el momento que ellos pecaron, en ese momento el pacto de protección se rompió. En ese momento el pacto separó al hombre de Dios. Y la separación, hermano, produjo temor. Cuando nosotros estamos separados de Dios, nosotros experimentamos temor. Por eso toda la raza humana experimenta temor, porque de alguna u otra forma nosotros estamos separados de Dios. Nosotros fuimos separados de Dios por el pecado, y a partir de ese momento el ser humano empezó a experimentar inseguridad. Cuando él se vio desnudo, se sintió inseguro, indefenso, vulnerable. No tenía más confianza. Tuvo vergüenza, tuvo miedo. El miedo empezó a inundar su corazón. Entonces, en ese momento dice que ellos se cosieron ropas para protegerse, para resguardarse, para sentirse ¿qué? Seguros. Es la manera pecaminosa, humana, que nosotros hacemos las cosas. Buscamos de qué manera yo puedo sentirme seguro. Ahora, Adán, ¿dónde estabas tú seguro? Yo estaba seguro en Dios. Entonces, ¿por qué fuiste a buscar seguridad en hojas de higuera y fuiste a buscar seguridad escondiéndote entre los árboles? Porque los árboles de alguna manera me darían seguridad. Las hojas que me estaban cubriendo me darían algún tipo de seguridad. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esa seguridad no sirve. Por eso el ser humano todo el tiempo está buscando seguridad. Por eso todo el tiempo nosotros buscamos seguridad. Comemos mucho porque nos sentimos inseguros. Entonces mientras más como, más seguro me siento. Me compro cosas para sentirme seguro. Tengo bienes para sentirme seguro. Guardo dinero para sentirme seguro. Hago cosas para sentirme seguro. Hago esto para sentirme seguro. Relaciones, personas, amigos, todo para sentirme cada vez más seguro. Sin temor. Ahí se da cuenta, mi hermano, cómo el temor está entre nosotros. Cómo nosotros tenemos que aprender a lidiar con el temor. Y cómo nosotros poder vencer ese temor, esa inseguridad, esa vergüenza de haber sido separados por Dios. Ahora, fíjate algo. A partir de que el hombre se separa de Dios, el hombre empieza a tener temor. Y Dios le dice: ¿y dónde estás, Adán? Y Adán dice: yo me escondí detrás de los árboles porque tuve miedo. Y me hice delantales porque me sentía inseguro, me sentía desprotegido. Vio que cuando uno está vulnerable, no sé si le pasó alguna vez a usted que fue al hospital o lo tuvieron que operar. Hace poco escuchaba un caso de un hombre que dice: cuando uno llega al hospital, uno pierde todo tipo de dignidad, dice. Y dice: lo peor que te puede pasar es que te dan una bata que está abierta por la parte de atrás. Dice: y yo me ponía esa bata y tenía que ir al quirófano, y me subieron a una camilla y me llevaron por todos lados mientras la parte de atrás de la bata estaba abierta. Entonces de repente un pastor vino a hablar conmigo y mientras estábamos orando le dice: ¿tienes miedo de ir al cielo? No, no tengo miedo. Lo único que le pido a Dios es cuando entre al cielo que me dé una túnica, pero que no esté abierta por la parte de atrás. Y eso pasa.
Tú te sientes vulnerable. Yo me acuerdo que cuando estuve hace unos meses atrás que me operaron, yo estaba con esa bata y uno está ahí, no sabe cómo taparse, cómo protegerse, porque se siente vulnerable. Ahora dice en el capítulo 20, en el versículo 21 del capítulo 3, dice que Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Dios, viendo que el hombre se había hecho delantales, Dios le hizo ropas. Dios no lo dejó desnudo, porque las cosas habían cambiado, el pecado había entrado y a partir de ahí las cosas serían totalmente diferentes. Entonces Dios dice que lo vistió con ropas de pieles, que esto sería un recordatorio. Un recordatorio, hermano, ¿sabe por qué nosotros nos vestimos con ropa? Porque es un recordatorio de lo que nosotros hemos perdido en el huerto del Edén. Esa seguridad, esa confianza con la que andábamos con Dios. Entonces Dios le hizo ropa al hombre para que el hombre recordara lo que el hombre había perdido, pero también que recordara que su seguridad vendría a través de ser cubierto con la sangre del sacrificio Jesús. Cuando Dios vistió a Adán a través de la piel de esos animales sacrificados, Dios le estaba recordando al hombre lo que el hombre había perdido, pero también le estaba recordando al hombre dónde iba a estar su seguridad. Y cuando yo pensaba en esto, recordaba en ese versículo de Lucas 8:50, no temas, solo cree en mí, porque yo soy el que te cubro. Yo soy el que murió por ti. Yo soy el que te da seguridad. Yo soy el que te abrigo. Yo soy el que te protejo. Y no hay nada de afuera que pueda venir y atacar lo que yo protejo. Como dice la palabra de Dios en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién nos alejará del Señor? Si el Señor nos dio a su Hijo, ¿cuánto más el Señor no nos dará? Iglesia, dale un aplauso al Señor. Aleluya.